Seguimos en cuestión de prioridades. Castilla y León suma más de 2 agresiones al día a sanitarios y la mayoría de estos actos de violencia los sufren las mujeres. El año pasado se registraron 775 agresiones, descienden eso sí lentamente, pero siguen siendo demasiado comunes. Una de las últimas este pasado 2 de octubre cuando un hombre agredió a 2 enfermeras en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Precisamente el colectivo de enfermeras es el más damnificado con este tipo de episodios. No solo les producen secuelas físicas, las psicológicas provocan que en ocasiones pues el sanitario no quiera volver a trabajar por miedo. Para hablarnos de este grave problema está con nosotros la vicepresidenta del Consejo de Colegio de Enfermería de Castilla y León, Esther Reyes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. Bueno, es verdad que los datos de agresiones han bajado en 18 casos respecto al año anterior, pero sigue siendo un número, digamos, altísimo. ¿Cómo se puede proteger a los sanitarios y sobre todo a las enfermeras, que entiendo que son las que más cerca están muchas veces de los pacientes? Bueno, yo lo primero, aunque haya descendido un poquito este año, no es un dato significativo. Hace 2 años había aumentado mucho más y a nivel nacional ha aumentado. Y con un solo caso que haya de agresión, suficiente. Para mí ya es preocupante, ¿vale? Y luego ya viendo un poquito qué se puede hacer, bueno, pues es que hay muchos factores que influyen en todo esto de lo que vamos a hablar de las agresiones. No hay una única causa ni hay una única solución. Si fuera así sería muy fácil, pero no es así. Hay muchas causas que son las que provocan estas situaciones. Por ejemplo, la presión asistencial, las listas de espera, el que el paciente tiene que estar mucho tiempo a veces esperando en una consulta, la falta de medios. Entonces, eso provoca que el propio usuario o el propio paciente se encienda y todos lo vemos. Que el motivo fundamental de todas estas agresiones, digamos, la causa es la alteración, la ansiedad que produce, bueno, pues esperar mucho, las listas de espera, el enfado, digamos, con el sistema. Efectivamente, todo lo que rodea al déficit del sistema, que es lo que hace que el usuario llegue a un momento en el que ya lo paga con la primera persona que está, que suele ser la enfermera. Según algunos datos, los centros de salud que han sufrido 2 agresiones o más en Castilla y León están situados en el barrio España y la Pilarica en Valladolid, en la localidad vallisoletana de Íscar y Laguna de Duero, en Guardo en Palencia, en el Centro de Salud de Alamedilla en Salamanca, en Lanzaíta en Ávila y La Bañeza y Bembibre en León. Yo no sé si esto sea más en casos de centros de salud rurales más que en urbanos o no hay distinción. Yo creo que no podemos hacer una distinción tan precisa, porque yo conozco muchos casos en los rurales y también en los urbanos. Hace poco ha habido una sentencia en Burgos, en un centro de salud urbano, que a una médico le agredieron en uno de los barracones donde está pasando consulta. Esto lo uno con la falta de recursos materiales. Entonces, ahí casi no pudo ni defenderse ella. Entonces, yo creo que es indistintamente. Y si hablamos por diferenciar entre ámbitos ambulatorios y hospitalarios. En el hospitalario hay muchas más incidencias. El hospitalario tiene unas connotaciones especiales, especialmente los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias que están muy saturados, ahí el nivel de incidencia y el nivel de agresiones es mayor. Otro temor de muchos sanitarios son las atenciones a domicilio. Claro, allí van enfermeras o médicos, van solos, muy desprotegidos. Y claro, ¿esto cuál es la solución? No sé si la tiene. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede mejorar, vuelvo a repetir, la asistencia, porque cuando una enfermera va al domicilio y un paciente o un familiar le agrede, casi siempre detrás hay alguna razón de fallo del sistema. Es decir, este familiar o este paciente está esperando algo y no cumple sus expectativas. Entonces, claro, llega la enfermera y le dice, oiga, ¿y cuándo le van a citar a mi padre? ¿O cuándo le van a hacer...? Y ahí se provoca ya una tensión que la enfermera le va a decir, mire, que es que esto no depende de mí, que yo he venido pues a hacerle la cura de la herida que tiene su padre. Y así hay que decirlo claramente para que la gente lo entienda, nunca es justificable una agresión. Por mucho que el sistema no funcione, por mucha lista de espera que haya, en fin, estamos hablando de agresiones físicas. Yo es que solamente pienso cómo un paciente agrede a alguien que le va a curar, que está ahí para curarle. Y si le agrede, ¿cuál es lo siguiente? ¿Cómo va a estar esa enfermera o ese médico una vez de que le haya agredido? No va a conseguir mejorar la situación, todo lo contrario.
Porque además las mujeres siguen siendo las profesionales más agredidas. ¿Hay un componente de machismo en todo esto? Pues supongo que algo tiene que ver, porque es verdad que la mujer culturalmente siempre se ha pensado que era más débil. Las estadísticas es por algo. También es verdad que nuestro colectivo es eminentemente femenino. Un 85% somos mujeres, con lo cual tiene que haber más agresiones en nuestro caso a mujeres porque hay menos hombres. Todo influye. Esther, ¿cómo se debe o cómo debe actuar un sanitario tras sufrir una agresión? En la asociación, en el Consejo, ustedes insisten en la importancia de ir a denunciar siempre, pero entiendo que bueno, habrá compañeros que callen, bien por miedo, bien por vergüenza. Bueno, pues este es uno de los problemas que tenemos. A este número de agresiones que tenemos no es real, son muchas más. Lo que pasa, sobre todo las agresiones verbales. Lo que pasa es que en nuestro caso las enfermeras muchas veces no lo denuncian por miedo a represalias. Por ejemplo, en una zona rural, en un pueblo, te amenaza la familia de un paciente y es que esa enfermera se le va a encontrar por la calle. Que le conoce, que está en el ámbito diario. Y cuidado, que las amenazas no son banales, que es que le dicen, como le pasó a mi hija, te vas a enterar, o sé dónde vives. O sea, es que cuando una persona se altera, realmente no sabemos hasta qué punto es capaz de llegar a decir cosas que esa enfermera tiene miedo. Tiene miedo porque se va a encontrar con ese paciente o con la familia de ese paciente. Entonces, muchísimas veces no se atreve. Otras veces también porque el tema administrativo no se lo favorece. Y bueno, pues a veces te dicen tus compañeras, yo cuando alguna vez alguna compañera viene a la organización colegial y te dice lo que le ha pasado, le dices, vamos a denunciarlo. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí estamos un poco desprotegidos y eso incide en una menor menor número de denuncias, porque pasan, bueno, ha sido una agresión verbal, lo manejo como puedo y vale, incluso a veces con bajas. ¿Y todo esto pasaba antes o es ahora cuando ya se está empezando a tener datos porque se registran? Porque es verdad que la figura del médico en el pueblo era, bueno, una institución, ¿no? Incluso en las ciudades también, ¿no? ¿Esto es algo que estaba también ahí un poco silente, que ahora de repente ha salido, o que la sociedad ha cambiado, aguantamos menos, somos más agresivos? No lo sé. Yo creo que la sociedad ha cambiado, porque hace 50 años... Cualquiera se metía con el médico, ¿no? Efectivamente, o sea, era una autoridad real. El médico o la enfermera, entonces era el practicante, sí, hace 60 años, y era una autoridad real. Entonces, la población, salvo determinadas personas que ya casi siempre tenían algún componente psiquiátrico, si no, no se atrevían tanto a esto. A ver, también es verdad que la medicina ha bajado un poco más a nivel de calle, entonces ya todo el mundo tiene ya más conocimientos, las nuevas tecnologías también han hecho que el propio paciente y el propio familiar ya esté más informado y tenga mayor nivel de exigencia social y exige más a las autoridades, a las administraciones, a los profesionales. En general yo creo que la sociedad ha evolucionado y eso sí se ha notado. Por los casos que conoce, ¿qué secuelas suelen tener los facultativos, hay de todo. sanitarios? Hay secuelas muy graves. Lo que decía al principio de miedo a no querer volver a trabajar nunca más. He leído hace poco de una compañera mía de Galicia que fue un intento de agresión sexual dentro de la habitación en el hospital. Esta compañera evidentemente lo ha tenido que pasar muy mal. Por regla general, la afectación psicológica es importante, incluso con una incidencia, con una agresión leve, ¿eh? Estoy hablando ya de agresiones leves y la enfermera tiene unas secuelas psicológicas importantes y un miedo y un estrés a que el próximo paciente, a nada que le vaya a decir, ya tiene miedo. O sea, que puede haber un riesgo incluso de pérdida de vocación, ¿no? De gente que está empezando y que si sufre este tipo de agresiones digan, esto no es lo mío. Está claro, está claro. E incluso, por ejemplo, si la agresión ha sido en el hospital, ya no quiere trabajar en el hospital, a ver si en primaria está mejor, porque es otro tipo, es una forma de cambiar. Es complicado, para nuestras compañeras es complicado y la afectación psicológica es muy complicada. Hay un dato también, bajan las agresiones a enfermeras un 8,5%, si hablamos de 2023 a 2022, pero suben considerablemente las agresiones al personal facultativo, a los médicos un 15%. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que va más relacionado con las denuncias.
no lo veo tanto real, porque en el año 21 eran bastantes menos, ahora son 290 y eran 218 enfermeras. Del 21 al 23 han subido mucho, ¿vale? Yo creo que el dato es sobre todo porque denuncian o más o menos según qué año y según un poco cómo haya evolucionado. Yo estoy convencida de que hay más de 290 enfermeras en el año 23 que han sufrido agresiones en Castilla y León, pero no lo han denunciado. Y de esas 750... 75, ¿cuántas cree realmente, qué cifra se atrevería usted a decir que realmente han sufrido agresiones físicas en Castilla y León? No sé si el doble o... No me atrevo a dar una cifra porque es muy me aventuro mucho, no lo sé, pero para mí, hay que denunciar. Para mí con una sola agresión verbal ya es suficiente y ya es preocupante. Entonces yo creo que ahí la enfermera o el profesional tiene que denunciarlo siempre, sin miedo. También es verdad que tenemos que protegerle y acogerle. Y me incluyo como organización colegial, que lo hacemos, pero es que la administración también tiene que ayudarle, ¿vale? El SACIL tiene que ayudar al profesional y no dejarle desamparado. Normalmente denuncia y luego de lo que se quejan es que ya no, la administración no quiere saber nada más y no quiere que le compliquen nada. Entonces se siente muy desprotegido. Y los propios compañeros, entiendo también, que tienen que arropar en estos también, casos. todos, pero el apoyo principal lo tienes que tener de tu jefe, sí, claro. En este caso de la administración, y de tus organizaciones, en este caso de la organización colegial, que la tienen. Vamos a ver qué le preguntan también los compañeros que están aquí. A ver. Monse. Buenas noches. De sus palabras, y la verdad es que todos sabemos que eso es real, una de las razones que llevan a todo este tipo de... Esas razones que llevan a las agresiones son sobre todo la presión del sistema sanitario, una presión que viene derivada de la falta de profesionales, médicos y enfermeras. Con lo cual se me antoja que la solución no es precisamente fácil para que se reduzcan este tipo de incidencias o de incidentes. Por lo tanto, ¿qué sugieren o qué piden como soluciones reales o por lo menos como medidas reales que puedan de una u otra forma reducir este nivel o este número de agresiones que se producen cada año? Bueno, pues yo me voy a basar en 2 o 3 cosas. Una, efectivamente, es la falta de recursos humanos. Está claro que muchas de las agresiones se producen porque hay una presión asistencial tan fuerte que se podría solucionar con una mejora de recursos humanos. Y luego hay otra parte que también es muy importante y es también hay que dar formación a los profesionales para evitar y gestionar los conflictos. Cuando viene un paciente que ya viene con una cierta alteración emocional, a veces el profesional no tiene la formación suficiente para gestionar esa situación. Nosotros reivindicamos que se forme al profesional también, porque en algunas ocasiones, en función de cómo derives la conversación o la consulta, a veces se puede por lo menos calmar un poquito. Entonces, la formación del profesional es muy importante, el aumento de recursos humanos importante y luego algunas veces el aumento de recursos materiales. Habló del barracón, que se llama así, donde estaba pasando la médico esta consulta en Burgos y le agredieron porque es un barracón fuera del centro de salud. Eso es recurso material. ¿Esther, te ha pasado alguna vez? Sí. Yo he tenido una agresión. ¿Una? Sí, hace años. Hace años. Alfredo. Bueno, pues yo quería incidir en una idea, que es que este conflicto, hoy estamos hablando de sanidad, pero probablemente tiene que ver con una cosa que es el principio de pérdida de autoridad, porque este problema lo tienen los profesores en los colegios, lo tienen incluso la policía o la Guardia Civil, que ya no hay el respeto que hay por la figura de autoridad. Hubo una sentencia que modificó un poco la protección de los sanitarios, que fue precisamente considerar a los sanitarios autoridad para que la agresión a un facultativo médico, sea un enfermero o sea un médico, sea equivalente a pegar a un policía, es decir, que sea un atentado contra la autoridad para tener una protección penal. Pero parece que no ha sido suficiente esta medida, ¿no? Porque no se ha notado, yo creo, a priori, por lo menos por el seguimiento que se puede ver por la prensa, de que se haya reducido, ¿no?, este tipo de comportamientos.
como esa medida no ha sido suficiente desde el punto de vista más práctico, porque está claro que hay un problema de formación de los facultativos y de educación del pueblo en general, porque está claro que aquí la pérdida de valores nos ha llevado que haya gente que, pues eso, que agrede a un profesor o que agrede a una enfermera porque considera que no se le está dando un trato adecuado, lo cual es terrorífico desde el punto de vista de una sociedad democrática. Pero ¿qué otra medida puede ser más efectiva desde el punto de vista de que ustedes en su trabajo puedan desarrollar su actividad profesional sin correr ningún riesgo? Porque claro, entiendo que además esto incentivará las posibilidades de que haya gente que quiera cogerse bajas o que no quiera estar en determinados turnos o que el día de Nochevieja no quieran trabajar porque saben que pueden tener el riesgo de que la guardia acabe en un altercado con alguien que viene en un estado de embriaguez o cualquier situación. ¿Qué medidas se pueden tomar, pero que sean más efectivas en el corto plazo? Porque la formación y la educación entendemos que es muy a largo plazo. Bueno, yo lo que sí que quiero decir y sacar una lanza en favor de mis compañeros, no nos lo planteamos, lo de que el día de Nochevieja haya tantas personas con alcoholismo y vengan, no por eso eludimos la Nochevieja. Creo que ahí el componente profesional es muy importante y no es esa una razón que yo haya escuchado que quieran dejar fuera, ¿no? No, el miedo a las agresiones no lo tienes a priori, lo tienes cuando lo sufres. Pero tú no vas a trabajar pensando en que te van a agredir, si no sería tremendo ir a trabajar así, ¿no? En cuanto al tema de que el profesional sea autoridad y así se le considera en el Código Penal, hombre, algo ha mejorado, está claro. Por lo menos no estamos tan indefensos como estábamos antes. Pero también es cierto que sale bastante gratuito el agredir a un profesional sanitario. ¿Cuánto sale de gratuito? Pues una agresión, un intento de agresión sexual a una enfermera, me parece que eran 9 meses de cárcel. Pero cuando digo intento fue que la metió al baño y porque gritó y su compañera le oyó, si no le había violado. Entonces, un paciente, ¿vale? La sentencia que ha salido no lo sé, pero yo creo que a veces sale bastante gratuito, bastante poco rentable. Entonces eso también, de alguna forma, no nos ayuda. Desmoraliza un poco, sí. No nos ayuda. Agustino. En primer lugar, pues me gustaría volver quizá un momentín a aquellos años trágicos para toda la sociedad de la pandemia en el que todos salíamos a los balcones a aplaudirles a ustedes sanitarios, el mundo sanitario, por el trabajo que estaban desarrollando. Creo que se nos ha olvidado a todos. Totalmente. Y es lo que yo considero una hipocresía social tremenda, ¿no? Aplaudimos en aquel momento, pero cuando pasa ya aquel tiempo, si le puedo arrear, le arreo porque tengo que estar esperando 4 horas. Pero bueno, usted antes ha hablado tampoco, de... Justino, tampoco hay que generalizar, ¿eh? Quiero decir que... No, hombre, yo no quiero generalizar, pero es una realidad. De casos excepcionales, la gente que agrede a los sanitarios. Pero es una realidad. Así como todos salimos a aplaudir a los sanitarios, son muy pocos los que agreden a los sanitarios. Pero es una realidad. Sí, es una realidad, por eso estamos hablando de ella hoy aquí, en este programa. De hecho, estamos aquí por eso, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. No está claro. ¿Ustedes se sienten desprotegidos por la Administración, en este caso por el SACIL? ¿Y qué les está diciendo el SACIL ante todo este incremento o esta situación en la que ustedes están viviendo? Bueno, pues vuelvo otra vez un poquito a lo que he comentado ya antes. Sí nos sentimos desprotegidos porque sí que es verdad que hay un protocolo, un formulario, que cuando tú tienes una agresión del tipo que sea, rellenas si tú quieres ese protocolo y se tramita. Se tramita a través de tu superior. A veces cuesta que el superior entienda que lo que tú estás diciendo ha pasado. Esto es real. El superior siempre es alguien, ya no es la enfermera de base. Estamos hablando que ya tiene algún cargo dentro de la Administración. Y luego lleva un proceso burocrático que, vale, tiene su recorrido, pero no se ve. Y esa persona, incluso a veces, ya hay una sentencia de una enfermera que tuvo una depresión por amenazas de la familia de un paciente y al final ha tenido que ser un juez el que ha tenido que decir que esa depresión era enfermedad profesional causada por esa razón. En principio no se le consideraba como enfermedad profesional. Para ella se le decía que tenía una depresión pues por 1000 cosas.
pero no necesariamente porque le estaba amenazando la familia de un paciente, ¿no? Todo esto es una desprotección la que tenemos. Y repito, no nos sentimos realmente amparadas por la propia Administración, que es nuestra empresa. Pues desde aquí este mensaje a la Administración, a ver si les hacen más caso. A ver. Yo sigo pensando que, en fin, no doy crédito que haya gente que quiera agredir a una enfermera, a tu médico de cabecera, a cualquier especialista. En fin, es algo que me parece imposible de creer, pero ahí están las cifras, ahí están los datos, ahí están los testimonios. Exacto. Y bueno, gente como usted, me imagino que le llegarán muchos casos, ¿no? Sí, al yo cabo del día, ¿no? dentro de la organización colegial, evidentemente muchas compañeras es el primer sitio al que vienen Claro. a contártelo y a decírtelo y a ver qué pueden hacer. Pues a seguir luchando, Esther Reyes, y Ahí ojalá, estamos. ojalá pueda esa curva empezar a descender de una vez. Ojalá. Y esa autoridad que decía antes los compañeros, bueno, vuelva a permanecer, que es algo que no se tiene que perder nunca. Exactamente. Autoridad y Que respeto, ¿verdad? es respeto para todos, Para todos, pero para todos. especialmente cuando uno está trabajando y está curando a una persona y que sea esa persona la que te agrede es muy difícil. Y luego, por otra parte, pues animar a todos mis compañeros a que denuncien Sí. y a seguir luchando para que la sociedad entienda que estos no son los valores que necesitamos otros valores. Sí, es una cuestión social. Gracias, de verdad. Gracias.